La detección de toxicomanías es muy importante en la mujer embarazada o que está próxima a embarazarse. Finalmente, nosotros queremos establecer un tamizaje de aquellos factores de riesgo que resultan ser o que pueden dañar al producto de manera permanente en todo el desarrollo de su vida. Aquí tengo la computadora donde lo estoy controlando. La palabra toxicomanía deriva del francés toxicomanie, que significa adicción a las drogas. Principalmente las drogas podemos nosotros encontrar drogas ilícitas o aquellas que son lícitas finalmente a la que puede acceder fácilmente la mujer embarazada. Esto incluye los medicamentos que están de venta con receta o de venta libre, con diferentes fines. Inclusive, esto se hace más evidente durante el primer trimestre de la gestación, ya que finalmente la mujer embarazada suele también desconocer que ya está presente dentro de ella un producto. Desafortunadamente, la toxicomanía es resultado o también conduce a problemas sociales, físicos, emocionales y laborales. Ya habíamos visto en este caso lo que son las determinantes sociales, dentro de ellas las estructurales, las institucionales y la forma de vida. Las toxicomanías entran en esta parte que son las determinantes sociales de la forma de vida. Nosotros estamos acostumbrados en el ámbito médico a adoptar que las drogas son o pueden ser cualquier sustancia que entra al organismo y tiene algún efecto. En este caso, las drogas se pueden dividir entre drogas médicas y drogas ilegales. Las drogas médicas son principalmente aquellas donde el usuario, en este caso la embarazada, puede estar recetada, como son los opiáceos, tranquilizantes, sedantes, barbitúricos o anfetaminas. O en su caso también tenemos que las embarazadas que aún no se han percatado y no tuvieron un buen control en salud sexual y reproductiva, que tengan algún diagnóstico de lo que son las epilepsias o crisis convulsivas y estén manejadas con benzodiazepinas o barbitúricos, aquí es muy importante hacer la detección pronta, porque finalmente es también nuestra responsabilidad. Las drogas ilegales como la marihuana, cocaína, la pasta de la cocaína, el crack, los alucinógenos inhalables, la heroína y estimulantes de tipo anfetamínico suelen ser los que más identifican a las personas de la sociedad como drogas. ¿Esto qué quiere decir? Que para la sociedad prácticamente lo que implica es el efecto psicoactivo que tiene, en este caso, la droga sobre la paciente, pero estas manifestaciones pueden ser muy diferentes en el embrión o feto. En esta tabla que les presento, nos dice de las principales toxicomanías que están presentes. En 2015, en la encuesta nacional de consumo de algunos estupefacientes, las principales drogas de inicio, sobre todo en los adolescentes, son la marihuana, el alcohol, tabaco y los disolventes inhalables. Sin embargo, aquí, con las personas que ya tienen un consumo habitual, nosotros podemos ver que se puede inclusive invertir y tenemos que pasa a primer lugar el alcohol, después la marihuana, el tabaco, la cocaína y los disolventes inhalables. Aquí es muy importante que nosotros detectemos en la embarazada si su núcleo mismo tiene algún, aunque ella no lo consuma, lo que es la marihuana, el tabaco y los disolventes inhalables, si ella está en su ambiente cercano, alguien los está ingiriendo, también
puede tener un riesgo para la embarazada y para o embrión o feto. Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco en 2016 y 2017 se observa precisamente que si bien los hombres y mujeres históricamente se ha manifestado en hombres más que en mujeres, esta situación se va cada vez más empatando. ¿Esto qué quiere decir? Que hombres y mujeres pueden consumir drogas, alcohol y tabaco casi con la misma proporción. ¿Y esto qué involucra? Bueno, que si no se ha tenido una buena educación sexual, existe el riesgo de embarazo. Y si no se haya optado tampoco por algún método, finalmente recordemos que la mayoría de embarazos no son planeados en nuestro país. Esto es realmente un riesgo a la salud. Los efectos en el embarazo que nosotros podemos identificar finalmente de cualquiera de estos productos, aparte de la acción psicoactiva que pueden tener, es uno, que pueden interferir con el proceso de fertilización e implantación. ¿Esto qué quiere decir? Es una vez que se han unido la gameta masculina y la gameta femenina hasta alrededor del día 17 de la gestación. Y esto vamos a ver por qué. Porque precisamente estos fármacos inclusive van a interferir con que se anide o con que logre un adecuado desarrollo el cigoto hasta poder lograr anidarse en el endometrio de la mujer. Con esto, ¿qué va a interrumpirse? Bueno, se interrumpe la división celular y la muerte fetal. Finalmente, el periodo embrionario, que nos lleva desde el día 18 al 55, aquí las drogas van a influir finalmente en la aparición de malformaciones morfológicas funcionales. ¿Por qué? Bueno, el embrión y las células primordias de cada uno de los aparatos y sistemas ya se ha desarrollado. Pero ¿qué es lo que pasa? Este desarrollo posterior es el que se va a ver afectado y esto puede condicionar a una importante pérdida fetal. Por otra parte, durante el periodo fetal, inclusive el efecto de algunos teratógenos va a influenciar más sobre todo en el sistema nervioso central y también se puede manifestar en el retraso del crecimiento intrauterino. Principalmente esto es debido a que es una etapa en que el incremento de la masa y en los diferentes aparatos y sistemas, además de que la especialización de cada una de sus células en esta etapa se está dando. Y finalmente, este bebé puede nacer, pero va a tener muchos problemas al nacimiento. Una de las principales drogas es el alcohol. El alcohol, como nosotros podemos ver finalmente en el feto, ¿qué es lo que va a producir? Bueno, se dividen en lo que son las discapacidades primarias y las discapacidades secundarias. A lo mejor ustedes todavía no oyen hablar del síndrome fetal alcohólico, pero aunque no todos, en este caso los fetos, presenten este síndrome, sí se va a asociar como tal a un retraso en sus capacidades posteriores durante el primer año de vida. Y al nacer, lo que vamos a identificar es que es un recién nacido que tiene talla pequeña, es de bajo peso. Cuando la paciente es una alcohólica ya consuetudinaria, puede haber anomalías faciales y estructurales del sistema nervioso central. Esto va a modificar de manera determinante la plasticidad neuronal. Este tipo de neonatos
al nacer no tiene las mismas posibilidades de desarrollo de sus capacidades. Entonces, lo que se va a ver disminuido es el aprendizaje, el razonamiento. Entonces, en el hecho de que nosotros realicemos un buen tamizaje de estas características, nos va a ayudar en un futuro para saber cómo está condicionado al nacer ese próximo recién nacido. Ya en menor proporción nosotros vemos las discapacidades secundarias, lo que pueden presentar problemas de salud mental, problemas también del aprendizaje escolar y algunos finalmente siguen este patrón porque recordemos que el alcoholismo, es una enfermedad que no solo es la única persona en la que consume el alcohol la que tiene el riesgo, sino toda la familia. Entonces, también esto se suma o está sumado a conductas sexuales impropias y que a temprana edad también tengan el abuso por el alcohol y las drogas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta cuando nosotros preguntamos o detectamos o tenemos la sospecha de que nuestra embarazada tiene un problema de dependencia o abuso de alcohol? Bueno, aquí que nos importa qué tanto ella puede consumir de alcohol, ya que si ella, por ejemplo, aunque tome esporádicamente, pero si en esos consumos excede de lo que son aproximadamente 30 mililitros de alcohol, por cada vez que se multiplique esta proporción, es más peligroso tanto para ella como para el embrión o el feto. También es importante la etapa del embarazo en la que esté ocurriendo esta exposición al alcohol. Las mujeres en general, sobre todo las mujeres mexicanas, se ha detectado que tienen 3 áreas genéticas de las que depende una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. ¿Esto qué pasa? Bueno, finalmente que puede haber modificación de esta enzima alcohol deshidrogenasa y esto condicionar a que no sean buenos eliminadores del metabolismo de los productos a los que el alcohol se va desintegrando una vez que pasa por el metabolismo de primer paso en el hígado. Los factores nutricionales. En este caso es importante que si la paciente en este caso es consumidora de alcohol y además tiene una mala nutrición, esto va a hacer una sinergia con el desarrollo fetal neurológico. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener menor rendimiento escolar ese niño o que va a tener problemas de conducta. En este caso, si una mujer aproximadamente tarda en reconocer que está embarazada alrededor de 31 días y esto es porque reconoce que tiene un atraso en su menstruación, todo ese mes prácticamente podrían consumir sin que ellas estén reconociendo que están embarazadas. Y esto ya es un problema porque estamos hablando que durante la fecundación íbamos del día 0 al 17 y del día embrionario estamos partiendo que estamos del día 18 en adelante. Entonces prácticamente los problemas más severos sí van a tener que ver con la pérdida de un embarazo, si la cantidad de alcohol que se consume es muy grande, o bien si este alcohol que se consume ya es en la etapa embrionaria, va a tener que ver prácticamente con cómo se van a desarrollar los aparatos y sistemas de ese embrión. Desafortunadamente, nosotros podemos ver que la pobreza está fuertemente asociada al consumo de alcohol y como venía yo diciendo anteriormente, es una enfermedad
que no solo involucra a la persona que consume el alcohol, sino también a la familia. En otros países, el hecho de consumir alcohol no es un riesgo que está totalmente reconocido, y aquí en México es socialmente aceptado que la persona esté consumiendo alcohol. Alrededor de una cuarta parte de los libros especializados en ginecobstetricia solo mencionan que debe de tener cierta abstinencia durante el embarazo. ¿Esto qué quiere decir? Que el 75% de información médica trata de no hablar sobre el consumo de alcohol, que tanto o no puede afectar a una gestación. La marihuana, en revisiones sistemáticas y metaanálisis principalmente, no se ha demostrado que tenga una relación directa con los neonatos con bajo peso al nacer, o bien con que estos se hayan complicado al nacer y que hayan ingresado mayormente a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Tampoco existe una asociación significativa, con evidencia, que las gestaciones tengan niños pequeños para la edad gestacional o con disminución de la circunferencia craneal, como mencionábamos antes con el alcohol. Tampoco se ve incrementada la mortalidad perinatal o del recién nacido de pretérmino, o bien no se asocian directamente con malformaciones congénitas ni con exposición durante el embarazo a anomalías cromosómicas. ¿Y esto en qué está fundamentado? Finalmente en que han hecho diversos estudios sobre lo que son los efectos en aquellos fetos de mujeres que han consumido marihuana, y no se ha encontrado hasta el momento. Pero veamos en la siguiente diapositiva en realidad cuál es la problemática sobre la mujer embarazada. En la mujer embarazada, la marihuana se ha encontrado la evidencia de que altera el flujo sanguíneo de la arteria uterina. En su momento, más adelante del curso, revisaremos brevemente cuál es la irrigación de los principales vasos del útero. Y vamos a ver la importancia de la arteria uterina durante la gestación, el parto y el puerperio. ¿Esto qué pasa? Bueno, finalmente puede comprometer el aporte transplacentario de nutrientes y obviamente va a complicar el parto. El hecho de que la mujer embarazada fume marihuana, se incrementan los altos niveles de monóxido de carbono. ¿Y esto con qué va a competir? Con el transporte de oxígeno a través de la placenta. Desafortunadamente, el problema de anemia es un problema ni siquiera nacional, sino es un problema internacional. Tanto así que finalmente también eso sí se ha encontrado una asociación, que exista mayor prevalencia de anemia en el embarazo, pero esto también puede deberse a otros factores, como ya lo hemos visto, sociales y nutricionales de la mujer. Tamizar a la mujer embarazada en relación al consumo de marihuana me ayuda a hacer énfasis a la valoración de las manifestaciones neurológicas al nacer de ese recién nacido. Aunque no se ha reportado que las mujeres que consumen marihuana, los productos, tengan, en este caso, un síndrome de abstinencia, sí hay que vigilar el neurodesarrollo y la respuesta cognitiva en los niños, ya que puede haber alteraciones de la agudeza visual, del razonamiento, la comprensión verbal, la memoria a corto plazo, y esto también va a modificar los aspectos de comunicación de ese recién nacido. Además, consideremos que una mujer embarazada que tiene
ya la adicción a alguna droga, tendría ella que recibir ayuda por una red de apoyo. ¿Para qué? Para manejar su toxicomanía. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo nos importa que la mujer embarazada deje momentáneamente durante el embarazo o una vez que se sabe embarazada el consumo de estas sustancias, sino que esto se prolongue debido a que finalmente la mujer embarazada va a tener que criar y educar al recién nacido. La marihuana es muy importante también detectarla y tamizarla si la madre sigue consumiendo durante el embarazo, ya que al final, cuando esté justo para el trabajo de parto, nosotros podamos identificar si sigue consumiendo. Este será también un factor de riesgo importante para la respuesta que tenga el recién nacido una vez que esté en la vida extrauterina. El recién nacido necesitamos que tenga toda la infraestructura neurológica necesaria para poder adaptarse a la vida, y el hecho de que consuma todavía la madre marihuana cerca del parto y que ésta esté presente en la lactancia y sea consumida por el recién nacido, va a involucrar que este recién nacido también se vea afectado por los efectos de la marihuana y nosotros podamos no tener una óptima adaptación a la vida extrauterina, o que simplemente los reflejos primarios con los que nace el recién nacido se vean modificados en la respuesta relacionada al consumo materno de marihuana y que haya pasado al feto antes del nacimiento. Sí, todos los cannabinoides pueden pasar a la leche materna. El 9-tetrahidrocannabinol, el 11-hidroxidelta 9-tetrahidrocannabinol y como el cannabidiol están presentes. Entonces, lo peor de todo es que están en mayor proporción inclusive que lo que puede estar en la sangre materna. Se dice que es una relación de 8-1. Está más concentrado en la leche materna que lo que tiene en sí la madre. Inclusive, ya una vez que ha sido metabolizado todos los metabolitos en este caso un ejemplo de ellos es el 9-tetrahidrocannabinol, se han encontrado en las heces de los lactantes y todavía están en concentraciones mayores que en la leche materna. Entonces es importante saber durante el consumo, al inicio, durante el embarazo y saber si al final del embarazo aún lo está consumiendo. El tabaco desafortunadamente también es difícil de cuantificar. ¿Cuánto de los productos que fuma una mujer, o ya sea como fumador activo o como fumador pasivo, le llega principalmente en qué cantidad al cuerpo de la madre y obviamente lo que puede pasar al embrión o al feto? Aquí es muy importante porque muchos sistemas cardiovascular, respiratorio, van a estar íntimamente ligados al consumo del tabaco materno. ¿Esto qué quiere decir? Que van a ser productos que van a tener problemas en los aparatos respiratorio o cardiovascular. Inclusive, eso sí se ha observado que tienen mayores respuestas alérgicas del sistema respiratorio, como asma, rinoconjuntivitis, conjuntivitis en la primera infancia. Cuando el tabaquismo se prolonga durante la lactancia, también genera efectos que ocasionan problemas. Entonces, no solo nos importa que durante el embarazo no consuma tabaco o sea fumadora pasiva, sino también, en este caso, es importante que durante la lactancia y todo el primer año de vida, porque finalmente está muy ligado, donde está la mamá está el hijo,
no esté presente gente que consuma, en este caso, o fume tabaco. La cocaína como tal es un producto que sí se encuentra caracterizado como un teratógeno. Si hay una evidencia suficiente que me diga que va a tener alteraciones tanto en el desarrollo y crecimiento del producto como en la constitución de ese embrión y feto, pero también va a afectar tanto el desarrollo adecuado de la placenta, la circulación placentaria y también la circulación uterina. Se ha asociado fuertemente que la cocaína ocasiona muerte in útero, esto debido como tal a que tiene problemas de oxigenación el producto o bien también de prematuridad. Y esto se observa porque las mujeres que consumen de manera cotidiana cocaína tienen más riesgo de tener un parto prematuro. Bueno, porque también se ve complicado en este caso la irrigación de todo lo que son, no solo la uterina, sino todos los anexos de los genitales. Entonces, también esto va enfocado a que la eliminación de la cocaína, si bien tiene un mecanismo de primer paso en el hígado, puede ocasionar otras alteraciones, sobre todo la intoxicación materna, que me condicione a que tenga que nacer antes el producto de lo esperado. Los recién nacidos de madres que son consumidoras de cocaína, bueno, finalmente aquí sí tienen un problema severo para adaptarse a la vida extrauterina y un daño postnatal en el desarrollo neurológico, cognitivo y también en cuanto a sus necesidades emocionales. Otra de las afectaciones principales que tiene va a ocasionar un vasoespasmo a nivel placentario y aparte de este vasoespasmo también puede ocasionar malformaciones en el feto a nivel genitourinario, cardíaco, intestinal y cerebral. El daño ocasionado en el cerebro condiciona un desarrollo deficiente del proceso de sinapsis entre estas nuevas neuronas que están ahí tratando de conectarse. En algunos casos está presente la agenesia del cuerpo calloso, o sea, lo que es parte del sistema nervioso central. Va a haber problemas de displasia septo-óptica, estos niños probablemente no vean. Y aquí la migración neuronal, que es finalmente una situación que nosotros esperaríamos que ocurriera en la etapa fetal, no se va a estar efectuando. Van a tener severos problemas de visión condicionados por disgenesia retiniana y también ciertas áreas del cerebro no se van a alcanzar a oxigenar. Esto también va a condicionar que si la paciente finalmente va a nacer el producto por vía vaginal, pero el parto es demasiado prolongado, también se ha observado que tiene mayor riesgo de hemorragia intraventricular, con todo lo que conlleva tener una hemorragia intraventricular para el producto. Desafortunadamente, la madre también se ve involucrada en este proceso de manera nociva. La cocaína aumenta por lo menos, imagínense, 10 veces el número de hemorragias uterinas o de desprendimiento de placenta. Por lo tanto, en el último trimestre de la gestación, una madre que consume cocaína, prácticamente, cuando ustedes tamizan a una mujer así,
hay que tamizarla con un foco rojo, realmente. Cuando los recién nacidos han nacido y se encuentran ya separados de la circulación materna y transcurre un periodo de tiempo, empiezan a presentar lo que algunos llaman un síndrome de abstinencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a medida que el nivel de cocaína en ellos va disminuyendo en la sangre del neonato, empiezan con un patrón relacionado a sueño anormal, temblores, o en este caso también se relacionan si el consumo ha sido consuetudinario de cocaína y de pronto esta separación materna, la presencia inclusive de crisis convulsivas. Las crisis convulsivas en el recién nacido son difíciles de caracterizar y es por eso que pueden pasar inclusive desapercibidas. Sin embargo, puede ser un recién nacido que tiene poco apetito, irritabilidad y finalmente, cuando este niño se esté tratando de adaptar a la vida extrauterina, va a haber ciertos problemas que tendrá que estar monitorizado en una unidad de cuidados intensivos. Un recién nacido de una madre que ha consumido cocaína durante el embarazo no puede ir probablemente a un alojamiento conjunto durante las primeras horas, ya que se necesita de una evaluación constante neurológica. El problema de los disolventes inhalables, como el éter, el thinner es una mezcla de disolventes inhalables como tal, es que por una parte tienen un conjunto de sustancias, no es solo un inhalable el que están teniendo contacto la mujer embarazada, entonces no podemos determinar la cantidad real que llega al torrente sanguíneo, porque el consumo únicamente se concreta a tomar el disolvente y a ser inhalado, pero cuánto llega a la sangre no lo podemos saber, y cuánto de eso que llega a la sangre llega como tal al feto, bueno, es más indeterminado. En realidad no hay muchos estudios sobre cuál es la cantidad de disolvente que llega al feto. Esto complica mucho la situación porque en realidad poco sabemos de cómo pueda en realidad estar afectando al feto. ¿Quiénes son las principales personas que tienen este consumo de disolventes inhalables? Bueno, esto se relaciona con condiciones sociales. Son en realidad muchas veces niñas o adolescentes que se encuentran viviendo en la calle y que finalmente esta es una actividad que ellos realizan aunado a tener relaciones sexuales no protegidas, o que bien puede ir acompañado del consumo de las demás drogas. Los niños de madres que han tenido el consumo de disolventes inhalables nacen y se caracterizan por tener micrognatia. ¿Esto qué quiere decir? Que el maxilar inferior es más pequeño, orejas de implantación baja y gran fontanela anterior. Pero esto solo es una manifestación de lo que internamente está ocurriendo. El sistema nervioso central tiene poco desarrollo y esto está condicionando a que haya esta variación en la estructura craneal de ese recién nacido. Las mujeres expuestas como tal a solventes, ya sea que tienen por un consumo que ellas están teniendo de manera como adicción, o bien
aquellas mujeres que se encuentran trabajando en áreas donde son expuestas a solventes tienen un mayor riesgo de aborto espontáneo y de preeclampsia. En realidad esto solo se sabe porque son precisamente los estudios de salud laboral los que han logrado identificar que las mujeres que trabajan en áreas con solventes tienen este riesgo de aborto o bien de preeclampsia de manera incrementada. Los disolventes inhalables, se ha observado que los recién nacidos al nacer tienen un bajo crecimiento intrauterino y trastornos del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Fundamentalmente están en la esfera cognitiva afectados y van a tener problemas de lo que es el lenguaje y el aprendizaje. En niños con estos niños, desafortunadamente, los factores sociales van a condicionar a que esta cadena de eventos se continúe por el ambiente social en que viven. Ustedes, si llegan a tamizar en este caso una persona que tiene un consumo de disolventes inhalables, pues habrá que preguntar si es o tiene sospecha de estar embarazada, ¿no? Y en qué etapa está. Más adelante se determinarán lo que son los cálculos obstétricos y esto nos va a llevar a determinar también qué posibilidades o qué riesgos estamos observando en todas estas madres que tienen algún consumo de sustancias psicoactivas. Pocos son los instrumentos, en este caso el que se tenía que revisar, que era la historia clínica del CLAP, que tienen de manera intencionada abordar sobre el consumo. Sin embargo, ya es una cuestión de expertez que se logre la empatía y la comunicación con la paciente para lograr determinar desde cuándo está en contacto con esta sustancia en su organismo y también si acepta que en este caso en la atención primaria sea enviada a una red de apoyo para que pueda ayudarle a suspender esa toxicomanía y tener diversas sesiones que la apoyen para abandonarla o para suspenderla en el caso de que no la pueda abandonar. Esta situación es en relación únicamente también a respetar en cierto modo las decisiones de la paciente, la autonomía, ya que no se le puede a la paciente obligar que tenga una conducta. Sin embargo, si tenemos evidencia de lo que puede ocasionar en esos productos, podemos platicar con ellas y hacer conciencia de los graves daños o de los posibles riesgos que ellas pueden tener inclusive al consumirlas, ya sea durante el embarazo o cercano al parto, y que estas condiciones finalmente afectan a su familia y al crecimiento de ese nuevo ser.